universo acaba de mirarse a sí mismo y no le ha gustado lo que ha visto. Suscríbete, porque lo que viene va a cambiar la historia de la cosmología. Durante más de medio siglo, el modelo LCDM, la idea de que el cosmos nació en una expansión hace 13.800 millones de años y se ordenó bajo la gravedad y la materia oscura fría, ha sido la columna vertebral de toda la cosmología moderna. Cada observación parecía confirmar su elegancia matemática. La radiación de fondo del Big Bang, medida por COBE, WMAP y Planck. La expansión acelerada detectada por supernovas lejanas. La distribución de galaxias cartografiada por SDSS y DES. Era un edificio sólido, hasta que el telescopio espacial James Webb encendió sus espejos dorados. Lanzado el 25 de diciembre de 2021 por la NASA, ESA y CSA, el JWST no solo prometía imágenes más nítidas, prometía retroceder en el tiempo. Su espejo de 6,5 metros y su visión infrarroja podían captar la luz de las primeras estrellas, emitida cuando el universo tenía apenas unos cientos de millones de años. Pero cuando los datos del programa CEERS y GLASS llegaron a los servidores del SETI en 2022, la sorpresa fue inmediata. Allí estaban, galaxias formadas apenas 300 millones de años después del Big Bang, demasiado grandes, demasiado brillantes y con masas estelares que parecían imposibles para una infancia cósmica. Algunas, como TIRS 93316 o GLASS Z13, presentaban desplazamientos al rojo superiores a 13, lo que implica distancias de más de 13.300 millones de años luz. Según los modelos, no deberían existir aún. Sin embargo, el Webb las veía con claridad. Estructuras compactas con miles de millones de estrellas ya maduras. ¿Cómo podían haberse formado tan rápido? Los astrónomos revisaron calibraciones, filtros, posibles contaminaciones por líneas de emisión. Pero los resultados se confirmaban una y otra vez. El Webb estaba mostrando un cosmos más eficiente y violento de lo que se creía. Y si esas galaxias eran reales, significaba que la tasa de formación estelar temprana era al menos 10 veces mayor de lo que predecían las simulaciones cosmológicas como Illustris TNG o Eagle. Para algunos, fue el inicio de un mini Big Bang dentro de la ciencia. Para otros, solo un espejismo provocado por el brillo y la juventud de las estrellas más masivas. Los equipos del JWST publicaron preprints en Arcturtikif y en 2023 varios de ellos se revisaron en Nature y APJ, afinando los modelos con correcciones fotométricas. Pero el daño ya estaba hecho. El público y algunos medios hablaban del fin del Big Bang. Detrás de la exageración había una verdad incómoda. Las observaciones del JWST obligaban a replantear los tiempos de la evolución cósmica, la masa mínima de los halos de materia oscura y quizá la propia expansión inicial. ¿Y si el universo hubiera tenido una fase de crecimiento más rápido? ¿Una inflación con fluctuaciones más potentes? ¿O si nuestra comprensión del polvo y la metalicidad temprana fuera incompleta? Mientras los titulares discutían si el Webb había destruido la cosmología, en laboratorios y observatorios del mundo, los astrofísicos hacían algo más interesante. Comenzaban a reconstruir la historia del nacimiento cósmico desde cero, porque cada imagen de JWST es, en realidad, una pregunta disfrazada de respuesta. Y la primera pregunta es simple y devastadora. Si el universo ya tenía galaxias maduras cuando aún era un bebé, ¿qué más de lo que creemos cierto está a punto de romperse? Dicen que el universo se expande. Lo que no dicen es que no sabemos con qué velocidad. Desde hace una década, el Hubble Tension se ha convertido en el rompecabezas más incómodo de la cosmología moderna. 2 métodos, 2 resultados, una diferencia que crece en lugar de desaparecer. El James Webb llegó con la promesa de resolverla, y lo único que hizo fue profundizar la grieta. El telescopio Hubble, a lo largo de los años, había medido la constante de expansión,
el famoso H0, utilizando cefeidas y supernovas tipo Ia. Los resultados, afinados por el proyecto SH0ES, Riis et al., daban un valor de 70 GeM, con una precisión que parecía impecable. Pero las observaciones del satélite Planck, que reconstruían el mismo parámetro desde la radiación de fondo del Big Bang, ofrecían un número distinto, 70, una diferencia de más de 5 desviaciones estándar. En ciencia, eso no se llama discrepancia, se llama crisis. El JWST se convirtió en juez. Gracias a su sensibilidad infrarroja, podía medir cefeidas en galaxias más lejanas y con menos contaminación por polvo. En 2023, los primeros datos publicados en The Astrophysical Journal Letters mostraron algo asombroso. Incluso con la nueva calibración, la constante de Hubble medida con Webb seguía apoyando al grupo de Riis. No hubo reconciliación. La tensión persistía. Algunos físicos empezaron a plantear hipótesis más radicales. Quizás la energía oscura no es constante, sino que evoluciona en el tiempo. Tal vez la materia oscura interactúa con la radiación o se desintegra lentamente. Otros fueron aún más lejos, que la expansión no es perfectamente homogénea, que la geometría del espacio podría tener pequeñas anisotropías, o que el modelo LCDM está incompleto desde su base. Pero el JWST también trajo matices. Sus observaciones del cúmulo SMACS 0723 y del campo ultraprofundo revelaron cúmulos galácticos que actúan como lentes gravitacionales, magnificando galaxias aún más distantes. Al estudiar cómo se deformaba la luz, algunos equipos encontraron indicios de que la materia oscura podría distribuirse de forma ligeramente diferente a lo que predicen las simulaciones. No era la solución directa al problema de Hubble, pero sí un síntoma. Tal vez estamos midiendo con una regla curva un universo que no es tan recto como creemos. La comunidad se dividió. En conferencias de la AAS y la IAU, los cosmólogos discutían si la discrepancia se debía a errores sistemáticos o si realmente estábamos ante nueva física. Nadie quería pronunciar la palabra tabú, paradigma, porque si el valor de H0 cambia con la era del universo, si no es una constante sino una variable cósmica, entonces la expansión misma podría ser más compleja, con fases que aún no comprendemos. Y aquí surge el dilema filosófico que Webb ha reavivado. ¿Cuánto de lo que creemos medir es una propiedad del cosmos y cuánto es una sombra proyectada por nuestros propios instrumentos? Por ahora, la tensión de Hubble no se ha resuelto. Pero en el silencio dorado de los espejos del Webb, algo parece claro. Las grietas no son fallas, son puertas. Y detrás de esa puerta se asoma un universo que no quiere ser domesticado por nuestras ecuaciones. El telescopio no solo mide el pasado, mide nuestra ignorancia. Y cuanto más profundo mira, más evidente se vuelve que aún no sabemos cómo empezó todo. En el principio, según los libros de texto, solo había oscuridad, gas y tiempo. Las primeras estrellas, las llamadas población tercero, nacieron unos 200 millones de años después del Big Bang. A partir de ellas, la materia se recicló, se calentó y se agrupó en las primeras galaxias diminutas. Pero el James Webb no está leyendo ese mismo libro. En sus primeros meses de observación profunda, el telescopio detectó objetos tan masivos y tan estructurados en épocas tan tempranas que parecían burlarse de la cronología cósmica. Galaxias como Hades GS-Z13-0, TEERS 2.1c o GLASS Z12 mostraban masas estelares de más de 109 masas solares, cuando el universo apenas tenía 300 millones de años. Según las simulaciones más avanzadas, como las del conjunto Illustris TNG50, semejante crecimiento habría necesitado 1.000 millones de años más. Era como si un recién nacido pesara 90 kilos al salir del útero. Algo, en alguna parte, no cuadraba. Los teóricos empezaron a lanzar explicaciones.
Tal vez los modelos de conversión de masa estelar estaban sobreestimando el brillo infrarrojo. Tal vez las galaxias contenían estrellas jóvenes de baja metalicidad, más calientes y luminosas de lo previsto. Pero a medida que las observaciones se repetían con instrumentos distintos, NIRCam, NIRSPEC, MIRI, la consistencia de los datos se volvió innegable. Las galaxias imposibles eran reales, y no llegaron solas. En sus núcleos, el JWST empezó a detectar indicios de agujeros negros supermasivos, con masas de entre 106 y 108 soles, en un tiempo donde apenas debería haber habido semillas. Los espectros revelaban líneas de emisión de hidrógeno ionizado y hierro, características de núcleos activos galácticos. El hallazgo más inquietante fue el de CERS 1019, un cuásar diminuto pero energéticamente feroz, que brillaba cuando el cosmos tenía solo 570 millones de años. ¿Cómo se forma un agujero negro tan grande, tan rápido? Existen 3 caminos posibles, ninguno probado. Primero, la acumulación extrema, estrellas masivas colapsando y fusionándose en un proceso que las simulaciones apenas consiguen sostener. Segundo, el colapso directo de nubes de gas primordial en un agujero negro sin pasar por la fase estelar. Y tercero, la posibilidad más inquietante, que existieran agujeros negros primordiales, nacidos del propio Big Bang, burbujas de densidad atrapadas por su propia gravedad en los primeros microsegundos del tiempo. Hasta ahora, los físicos los consideraban una idea exótica, pero los datos de Webb les han dado un respiro. Algunos cúmulos de materia detectados por su instrumento, MIRI, presentan curvas de luz que podrían explicarse por microlentes causadas por objetos compactos antiguos. No es prueba definitiva, pero sí una pista. Si los agujeros negros primordiales existen, podrían ser parte de la materia oscura. Y eso, literalmente, reescribiría la mitad del modelo cosmológico. Mientras tanto, la narrativa pública se adelantó a la ciencia. Titulares proclamaban que el JWST había destruido el Big Bang o probado la rotación del universo. Ninguna de esas afirmaciones es cierta, pero el daño semántico está hecho. La audiencia empezó a percibir el telescopio no como un instrumento de precisión, sino como un revelador de secretos prohibidos. Sin embargo, la realidad es más sutil y más fascinante. Webb no está rompiendo la cosmología, la está afinando. Nos obliga a reconocer que nuestras ecuaciones eran aproximaciones, no dogmas. La cosmología nunca fue una historia cerrada. Fue, y es, un borrador. El Webb solo ha quitado la goma de borrar. El espacio no debería tener voz. Y, sin embargo, estamos empezando a escuchar cómo murmura. En el último año, el James Webb ha revelado que el silencio cósmico es una ilusión. No se trata de sonidos en el sentido humano, sino de vibraciones, ondas, pulsos, destellos que recorren el tejido del espacio-tiempo, como si el universo respirara bajo su propia piel. Todo comenzó con una serie de observaciones del Webb hacia el centro galáctico, allí donde se oculta Sagitario A, el agujero negro supermasivo de la Vía Láctea. El telescopio detectó variaciones infrarrojas súbitas, pequeños estallidos de brillo, que se repetían de manera irregular. Estas pulsaciones no eran visibles con el Hubble ni con telescopios terrestres. Según los datos del JWST y los análisis publicados por el Jet Propulsion Laboratory y el Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, cada destello liberaba la energía equivalente a millones de soles durante unos minutos. Los modelos apuntan a la acreción de gas caliente girando a una fracción apreciable de la velocidad de la luz, a menos de unas decenas de radios de Schwarzschild del horizonte de sucesos. Pero lo más inquietante no fueron los destellos, fue el ritmo. En algunos casos, las emisiones parecían resonar con un patrón casi periódico, como si el agujero negro estuviera oscilando.
¿Podría un agujero negro vibrar? En cierto modo, sí. Las teorías de relatividad general predicen modos cuasi normales, pequeñas ondas gravitacionales que los agujeros negros emiten al ajustarse tras una perturbación. Hasta ahora solo las habíamos detectado de manera indirecta con LIGO y Virgo, pero Webb, sin medir gravedad directamente, observó sus consecuencias térmicas y ópticas. Era la primera vez que veíamos un eco visual de la respiración de un abismo. Y no fue el único sonido en la sinfonía del vacío. Al apuntar hacia la nebulosa de Orión, los instrumentos del Webb detectaron pares de objetos fríos, posiblemente planetas sin estrella, flotando en grupos de 2, orbitándose entre sí en el vacío. Los medios los llamaron planetas errantes gemelos. En realidad, son objetos de masa joviana, entre 0,5 y 13 veces la masa de Júpiter, sin anclaje gravitacional a ninguna estrella. Su temperatura ronda los 200 K, y algunos emiten pulsos débiles de radio, medidos también por el radiotelescopio VLA. Los titulares hablaron de planetas que gritan en la oscuridad. No gritan, pero sí emiten ondas electromagnéticas que vibran como un eco solitario en el plasma interestelar. En 2023, un artículo en Nature Astronomy propuso que estos pares podrían formarse en los discos de estrellas jóvenes y ser expulsados juntos por interacciones gravitacionales. Otros sugieren que son fragmentos directos del colapso de nubes moleculares, planetas nacidos como huérfanos desde el primer segundo. El Webb no puede oírlos, pero puede ver sus ecos en infrarrojo. Y el resultado es casi poético. Pequeñas luces vagando por el vacío, orbitándose mutuamente para no morir de soledad térmica. Lo que Webb y los radiotelescopios nos están mostrando es que el cosmos vibra en todos los niveles, desde las oscilaciones cuánticas del fondo hasta los rugidos gravitacionales de los agujeros negros. Y si el vacío vibra, entonces contiene información. Cada frecuencia, cada eco, es un registro de lo que el universo fue. El espacio no está callado, solo hablaba en un idioma que no entendíamos. Y ahora que lo escuchamos, la pregunta ya no es ¿qué oímos?, sino ¿qué nos está intentando decir? El espacio no debería tener voz, y sin embargo, estamos empezando a escuchar cómo murmura. En el último año, el James Webb ha revelado que el silencio cósmico es una ilusión. No se trata de sonidos en el sentido humano, sino de vibraciones, ondas, pulsos, destellos que recorren el tejido del espacio-tiempo, como si el universo respirara bajo su propia piel. Todo comenzó con una serie de observaciones del Webb hacia el centro galáctico. Allí, donde se oculta Sagitario A, el agujero negro supermasivo de la Vía Láctea, el telescopio detectó variaciones infrarrojas súbitas, pequeños estallidos de brillo, que se repetían de manera irregular. Estas pulsaciones no eran visibles con el Hubble ni con telescopios terrestres. Según los datos del JWST y los análisis publicados por el Jet Propulsion Laboratory y el Max Planck Institute for Extraterrestrial Physics, cada destello liberaba la energía equivalente a millones de soles durante unos minutos. Los modelos apuntan a la acreción de gas caliente girando a una fracción apreciable de la velocidad de la luz, a menos de unas decenas de radios de Schwarzschild del horizonte de sucesos. Pero lo más inquietante no fueron los destellos, fue el ritmo. En algunos casos, las emisiones parecían resonar con un patrón casi periódico, como si el agujero negro estuviera oscilando. ¿Podría un agujero negro vibrar? En cierto modo, sí. Las teorías de relatividad general predicen modos cuasi normales, pequeñas ondas gravitacionales que los agujeros negros emiten al ajustarse tras una perturbación. Hasta ahora solo las habíamos detectado de manera indirecta con LIGO y Virgo, pero Webb, sin medir gravedad directamente, observó sus consecuencias térmicas y ópticas. Era la primera vez que veíamos un eco visual de la respiración de un abismo.
y no fue el único sonido en la sinfonía del vacío. Al apuntar hacia la nebulosa de Orión, los instrumentos del Webb detectaron pares de objetos fríos, posiblemente planetas sin estrella, flotando en grupos de 2, orbitándose entre sí en el vacío. Los medios los llamaron planetas errantes gemelos. En realidad, son objetos de masa joviana, entre 0,5 y 13 veces la masa de Júpiter, sin anclaje gravitacional a ninguna estrella. Su temperatura ronda los 200 K y algunos emiten pulsos débiles de radio, medidos también por el radiotelescopio VLA. Los titulares hablaron de planetas que gritan en la oscuridad. No gritan, pero sí emiten ondas electromagnéticas que vibran como un eco solitario en el plasma interestelar. En 2023, un artículo en Nature Astronomy propuso que estos pares podrían formarse en los discos de estrellas jóvenes y ser expulsados juntos por interacciones gravitacionales. Otros sugieren que son fragmentos directos del colapso de nubes moleculares, planetas nacidos como huérfanos desde el primer segundo. El Webb no puede oírlos, pero puede ver sus ecos en infrarrojo, y el resultado es casi poético. Pequeñas luces vagando por el vacío, orbitándose mutuamente para no morir de soledad térmica. Lo que Webb y los radiotelescopios nos están mostrando es que el cosmos vibra en todos los niveles, desde las oscilaciones cuánticas del fondo hasta los rugidos gravitacionales de los agujeros negros. Y si el vacío vibra, entonces contiene información. Cada frecuencia, cada eco, es un registro de lo que el universo fue. El espacio no está callado, solo hablaba en un idioma que no entendíamos. Y ahora que lo escuchamos, la pregunta ya no es ¿qué oímos?, sino ¿qué nos está intentando decir? El James Webb no solo ha visto el universo como nunca antes, también ha mostrado cuántas cosas queremos creer sin mirar 2 veces. Cuando el primer lote de imágenes llegó a la Tierra, las nebulosas Carina, Tarántula, el quinteto de Stefan, el mundo se deslumbró. La nitidez, los colores, la profundidad, parecía arte divino. Pero pronto, entre los asombros reales, comenzaron a florecer los espejismos. Titulares virales anunciaron que el JWST había encontrado una galaxia en forma de 8 que destruía el Big Bang. Falso. Esa imagen era el resultado de una lente gravitacional, no de una estructura imposible. Otros afirmaron que el telescopio había detectado la primera civilización alienígena por su huella de oxígeno. Falso también. Se trataba de un espectro mal interpretado del exoplaneta WASP 39b, cuya atmósfera solo mostraba dióxido de carbono y vapor de agua. El Webb, paradójicamente, se ha convertido en víctima de su propio poder simbólico. Cada imagen, cada mapa espectral, parece promesa de una revelación trascendental. Pero la ciencia avanza con cautela, no con titulares. El mismo equipo del Space Telescope Science Institute debió emitir en 2023 una declaración. Más del 30% de los rumores atribuidos al JWST en redes sociales no correspondían a publicaciones revisadas ni a datos reales del telescopio. Uno de los mitos más persistentes fue el de la rotación del universo. Todo surgió de un estudio preliminar que sugería alineamientos débiles en estructuras a gran escala. La prensa tradujo eso como «el universo gira sobre sí mismo». No lo hace. Ni el JWST ni Planck han encontrado evidencia de rotación global. Pero la frase ya se había viralizado, porque un universo que gira suena más poético que una ligera anisotropía estadística. Otro ejemplo, los llamados planetas perdidos de Alpha Centauri. Algunos youtubers afirmaron que Webb había confirmado la existencia y desaparición de un mundo gemelo de la Tierra en ese sistema. En realidad, Webb ni siquiera ha observado Alpha Centauri con ese objetivo. El estudio original provenía de observaciones terrestres con interferometría en el Very Large Telescope, y de hecho,
descartaba la detección. ¿Por qué creemos tan rápido? Tal vez porque el web es más que un instrumento. Es un símbolo de la curiosidad humana, y los símbolos exigen milagros. Pero los verdaderos milagros están en los detalles verificados, en los espectros calibrados, en los píxeles corregidos, en las líneas de emisión que confirman la existencia de agua, carbono y sodio en atmósferas a decenas de años luz. Lo irónico es que, en su esfuerzo por contar la verdad, el web ha terminado revelando algo más profundo: nuestra necesidad de misterio. El telescopio no ha visto civilizaciones, ni universos paralelos, ni portales cósmicos. Lo que ha visto son galaxias antiguas, polvo, gas y gravedad. Pero con eso basta para reencender la llama del asombro auténtico, porque la verdad científica, por fría que parezca, tiene una belleza más duradera que cualquier mito. El web no destruye la magia del cosmos, la purifica, y en esa purificación nos obliga a madurar como especie pensante. El espejo de oro no solo apunta al cielo, nos refleja a nosotros con nuestras ilusiones, nuestras prisas y nuestra sed de trascendencia. Y quizá esa sea su revelación más profunda. El universo no necesita mentirnos para parecernos infinito. El James Webb puede ver más lejos que cualquier instrumento en la historia, pero incluso su mirada tiene un horizonte. Más allá de cierta distancia o de cierto tiempo, la luz deja de ser un mensajero y se convierte en silencio. Esa frontera no es una metáfora, es física. A unos 380.000 años después del Big Bang, el universo se enfrió lo suficiente para que los protones y electrones se unieran y formaran los primeros átomos de hidrógeno. Antes de eso, el espacio era opaco, una sopa brillante de plasma que dispersaba la radiación como niebla. Ningún fotón podía escapar. Esa muralla es el límite observable, y aunque el JWST puede acercarse a ella, no puede atravesarla. Lo que está detrás, los primeros segundos, las fluctuaciones cuánticas, el nacimiento mismo del tiempo, permanece fuera de su alcance. Solo podemos inferirlo. En ese sentido, cada imagen del web es una frontera filosófica, tanto como técnica. Lo que vemos es el borde del recuerdo, y lo que imaginamos es el resto de la historia. Esa consciencia de límite es lo que hace grande a la ciencia. Reconocer hasta dónde llega la evidencia y dónde empieza la conjetura. El JWST fue diseñado para la luz infrarroja, no para ver el pasado absoluto, sino para iluminar lo que quedó justo después de la oscuridad. Sus detectores NIRCam y MIRI captan longitudes de onda entre 0,6 y 28 micrómetros, ideales para observar las primeras estrellas, pero inútiles ante los primeros microsegundos del universo. Para eso, los físicos esperan a LISA, al CMBS4 y a experimentos de neutrinos cósmicos. Y sin embargo, el web tiene otra frontera más sutil: el ruido humano. Por cada hora de observación, se publican decenas de interpretaciones. Por cada píxel de un espectro, un titular exagerado. La velocidad con la que el telescopio produce datos, más de 50 gigabytes por día, supera la capacidad de análisis rigurosa de cualquier equipo. La saturación informativa se convierte en una nueva forma de oscuridad. La paradoja es evidente. Nunca hemos tenido tanto acceso a la verdad, y nunca ha sido tan fácil distorsionarla. Pero el web, incluso sin voz, enseña paciencia. Cada confirmación requiere meses de calibraciones cruzadas, revisiones por pares y repeticiones de observación. La belleza del método científico es lenta, y esa lentitud es lo que la hace fiable. En el corazón de su espejo dorado, el JWST lleva inscrita la lección más simple: ver no es lo mismo que entender. Mirar el pasado no nos concede sabiduría automática, nos recuerda que cada respuesta es también una pregunta mejor formulada. Los científicos lo saben,
Por eso, en lugar de buscar un final, ahora buscan los límites, porque allí, donde la luz se detiene y el conocimiento se dobla, empieza el territorio más fascinante del cosmos, lo que aún no sabemos. Hay una frontera que ningún espejo puede cruzar, el futuro. Y sin embargo, el James Webb, sin saberlo, ya nos está mostrando cómo podría ser. Cada vez que el telescopio observa el pasado, también proyecta el porvenir. Las mismas leyes que rigen la expansión cósmica determinan su destino. Cuando Webb mide la luz de una galaxia con un corrimiento al rojo de 13 o 14, no solo ve cómo era, mide cómo será todo lo que existe. Los datos acumulados desde 2022 han permitido recalibrar uno de los parámetros más inquietantes del cosmos, la energía oscura. Según los análisis combinados del JWST, el Dark Energy Survey y el satélite Planck, la densidad de energía del vacío sigue siendo constante dentro de un margen de error del 1%. Pero esa constancia es lo que asusta. Significa que la expansión del universo no se frenará nunca. El JWST ha detectado cúmulos de galaxias en plena desintegración gravitacional, estirados por la expansión como si el espacio mismo se rompiera entre ellos. Uno de los ejemplos más impactantes es el cúmulo, el Gordo, observado en longitudes de onda infrarrojas. Sus estructuras muestran indicios de fragmentación acelerada. Si la energía oscura mantiene su impulso, dentro de miles de millones de años, toda galaxia quedará sola, aislada en un océano oscuro. Lo que vemos con el Webb es el presente luminoso de un futuro melancólico. Cada punto brillante en sus imágenes es una despedida a cámara lenta. Pero esa es solo una cara de la frontera. La otra es temporal. El JWST está empezando a observar galaxias cuyas propiedades parecen violar el orden lógico del tiempo cosmológico. Algunas, al compararse con modelos de metalicidad, muestran composiciones químicas demasiado avanzadas para su edad. En términos simples, parecen más viejas de lo que deberían ser. ¿Y si el tiempo cósmico no fluye igual en todas partes? No en sentido relativista, sino en estructura. Hay teorías, aún especulativas, que proponen que la expansión misma podría generar diferencias sutiles en la velocidad a la que avanza el tiempo en regiones con distinta densidad de energía. Si eso fuera cierto, el universo no solo se expandiría, sino que se distorsionaría temporalmente. El Webb, sin pretenderlo, podría estar captando los primeros indicios de esa asimetría. Sus observaciones de cúmulos AZ-10 sugieren variaciones mínimas en la relación entre brillo superficial y masa estelar, algo que algunos interpretan como un desfase evolutivo. No hay consenso ni pruebas definitivas, pero la idea ya está sobre la mesa. El cosmos podría no tener un reloj universal, y si el tiempo no es uniforme, la noción de principio y fin se vuelve borrosa. Quizá el Big Bang no fue un inicio, sino una transición. Quizá lo que llamamos expansión no sea otra cosa que el modo en que el tiempo se desdobla sobre sí mismo. En ese espejo invisible, el James Webb no solo observa galaxias, observa posibilidades. Nos enseña que la frontera entre pasado y futuro puede ser tan difusa como la entre verdad y conjetura. Y mientras el universo se aleja, nosotros seguimos mirando, intentando atrapar con palabras algo que, por definición, siempre se nos escapa: el mañana. El James Webb fue construido para mirar atrás en el tiempo, pero sin querer nos ha hecho mirar hacia adentro. Nunca antes un instrumento científico había concentrado tanto poder simbólico. En sus 18 espejos dorados hay más que tecnología. Hay el reflejo del deseo humano de entender lo que nos supera. Cada imagen que devuelve, una nebulosa, un cúmulo, una galaxia naciendo, nos recuerda que la belleza puede ser rigurosa y que el misterio no necesita adornos para estremecer. El Webb no ha destruido la cosmología,
La ha obligado a crecer. Nos ha mostrado que la historia del universo no está escrita en piedra, sino en luz, y que cada medición precisa abre un nuevo margen de duda. Las galaxias imposibles, los agujeros negros prematuros, las fluctuaciones que desafían la simetría, la tensión del Hubble que no se apaga, todo eso no es una crisis, sino una señal de vitalidad. La ciencia viva se corrige, el dogma muerto se repite. Lo que estamos presenciando no es el colapso de la cosmología, sino su renovación. Un recordatorio de que el conocimiento no avanza por certezas, sino por preguntas mejor formuladas. El web es el espejo más caro jamás construido, y sin embargo su mayor logro es filosófico. Enseñarnos que la verdad y la belleza pueden coexistir, incluso cuando se contradicen. Mientras la humanidad sigue interpretando sus datos, el telescopio continuará en silencio, girando en el punto L2, a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra, protegido por su escudo solar, escuchando la luz más antigua que existe. Cada fotón que recoja será una carta llegada con 13.000 millones de años de retraso, y nosotros, sus lectores tardíos, seguiremos intentando descifrar lo que el cosmos escribió antes de que existiera el lenguaje. Quizá algún día entendamos por completo cómo comenzó todo. O quizá no. Tal vez el propósito de mirar no sea resolver el misterio, sino mantenerlo vivo. Porque si el universo fuera completamente comprensible, dejaría de ser infinito. Y nosotros, criaturas hechas de polvo estelar y preguntas, necesitamos ese infinito tanto como el aire que respiramos. Si este viaje por el origen del cosmos te hizo mirar el cielo de otro modo, acompáñanos en el siguiente. No hay mayor aventura que entender dónde empezó todo y qué parte de ese principio sigue latiendo dentro de nosotros. El universo continúa expandiéndose, y nuestra curiosidad con él.